Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Esta información es para efectos de la grabación que se está realizando en este cassette que se llama José María Ocampos. Esta noche cuento con la presencia de Carlos Jacinto Meneses y con la presencia de mi hermano Alfredo Rodríguez Col, que han querido también adherirse a este homenaje que se le está brindando al mariscal José María Ocampos. De acuerdo a la forma de proceder en esto, pido una autoidentificación de cada uno, hacemos una ronda de esa manera, le damos la bienvenida al mariscal y luego haremos otra ronda para contar algunos pasajes. Alfredo, bienvenido. Sí, Milton, buenas noches. Alfredo Rodríguez Col, con verdadero placer para continuar con la filmación de este cassette que con tanta justicia lo has denominado José María Ocampos. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles nuevamente en sintonía de este espacio. En este día tenemos a un hijo de una de las personalidades de la radiodifusión ecuatoriana, del periodismo deportivo. Estamos hablando en este momento con Juan Carlos Rodríguez. Él es hijo del conocido periodista deportivo y locutor también Alfredo Rodríguez Col, de la dinastía de los hermanos Rodríguez Col. Juan Carlos, queremos agradecerle por usted haber aceptado esta entrevista, sobre todo para contarnos la trayectoria de su padre y el legado que él no solamente dejó en la radiodifusión ecuatoriana, sino también en los medios impresos. Muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, Liliana, y qué gusto y muy agradecido con usted por la oportunidad que me brinda para poder poder comunicar un poco a la gente lo que mi padre hizo por el periodismo y por el deporte en Ecuador. Claro que sí, Juan Carlos. Sobre todo, a usted, ¿qué es lo que le comentaba a su papá? ¿Cómo inició él en esta enorme y grande afición que él tenía, sobre todo por el periodismo deportivo, por la locución, por el relato y también por la escritura, porque él también trabajó en medios impresos? Pues sí, indiscutiblemente, yo creo que para todos los hermanos Rodríguez Col, mi tío Carlos fue el ejemplo a seguir. Él fue la motivación para mi padre, para mi tío Osvaldo, para mi tío Eduardo, que son los cuatro hermanos que realmente estuvieron más vinculados al periodismo. Y aparte el gusto que él tenía por el fútbol, principalmente, porque desde muy joven, en su natal Bahía de Caracas, en Manabí y en Quito, cuando ellos llegaron a la capital, pues ellos fueron deportistas, futbolistas activos, los cuatro. Y nace a partir de eso, pues el gusto por el fútbol, y mi tío Carlos, que llega al periodismo por cosas de la vida, porque él tenía realmente intenciones muy diferentes. Él quería ser piloto y se convirtió en periodista, y él fue el ejemplo, fue quien guió a mi padre y a mis otros dos tíos en el periodismo. Claro que sí. Su padre, como decíamos al inicio de esta entrevista, pertenece a una de las familias que está vinculada especialmente al periodismo deportivo, al relato deportivo, al comentario deportivo. Tal es así que ahí está su tío, sus tíos, ¿no? Carlos Rodríguez Col y el señor Osvaldo Rodríguez Col, conjuntamente con su padre y su otro tío. Pero, ¿cómo inició él trabajando ya en los medios de comunicación? Claro está que tomamos en cuenta de que ellos vivían en un barrio que era muy conocido de acá de la capital ecuatoriana, donde el deporte y el fútbol especialmente era fundamental, como es la Ciudadela México. Digamos, empecé a seguir la carrera deportiva de mi padre cuando yo era muy niño. Y yo recuerdo en aquel momento, pues él trabajaba en Radio Nacional Espejo, eh, muchos años. Realmente no sé si la radio sigue todavía activa. Bueno. Posteriormente él empezó a trabajar también en HCJB. Empezó a trabajar con unos misioneros norteamericanos que llegaron a Ecuador. Ellos establecieron una emisora muy grande, HCJB. Y de ahí en adelante, pues yo recuerdo que mi padre pasó por muchos medios de comunicación escritos, televisivos,
pero fundamentalmente radio. En Radio Nacional Espejo, ya otra vez son las que yo recuerdo, son las que creo que son en las que más tiempo duró y en las que él más se proyectó profesionalmente, no solo nacional, sino internacionalmente, porque tuvo la ventaja y la suerte de salir al exterior pues a cubrir partidos de los equipos ecuatorianos, selecciones, no solamente de fútbol, ya selecciones de básquetbol, etcétera. Y de ahí en adelante, pues él se vinculó a muchas otras actividades deportivas con otros medios. Luego llegó, primero fue el Telégrafo, el Telégrafo, que era un periódico de Quito. El Tiempo, El Tiempo. El Tiempo de Quito, sí. Trabajó en el Tiempo de Quito, pero pues desapareció también. Después se vinculó al Universo y en el Universo realmente él se pensionó, él se retiró del periodismo activo como periodista del Universo. Él escribió columnas deportivas durante muchísimos años en Quito para el Universo. Y pues hay muchos medios. Él pasó por TC Televisión, por Gamavisión, por Canal 13, por Canal 5, etcétera. Y tuvo programas no solamente de fútbol, eran programas deportivos en los que él hablaba de automovilismo, que también le gustó mucho. Tenía muy buenos amigos vinculados al automovilismo. Habló mucho de natación, de tenis, incluso de atletismo. Él fue uno de los periodistas que apoyó pues acá a Rolando Vera cuando él empezó. Él era muy amigo del entrenador de Araujo, pero que era apellido Araujo. Y pues él así se vinculó y realmente él tuvo muchas buenas ideas, muy buenos propósitos con el deporte, pero siempre hay, usted sabe, las dificultades de nuestros países, que las cosas no siempre caminan y funcionan de la mejor manera. Juan Carlos, usted nos habla acerca de que su padre estuvo muy ligado a algunas emisoras, unas de ellas, por ejemplo, usted está hablando de Radio Nacional Espejo, que ya no está en el aire, ¿no? Pero que en cambio marcó una época acá en la capital ecuatoriana. Toda la población le escuchaba la programación de esta emisora de la cadena Amarillo, Azul y Rojo. Pero sin embargo, usted nos comenta algo que es fundamental, la estadía de su papá en HCJB. Se habla que su papá dirigía un espacio, ¿no? Un programa deportivo. ¿Podría contarnos algo sobre esa etapa? ¿Podría usted tal vez decirnos qué es lo que hacía ahí su papá? Bueno, aparte de que era locutor deportivo los fines de semana, hacía transmisiones desde el Estadio Olímpico, básicamente, de la Atahualpa. Hacía transmisiones de fútbol recuerdo Copa Libertadores, eliminatorias desde otros países, pero tenía un programa deportivo el fin de semana, el domingo, que no era en vivo, era grabado, pero tenía invitados y hablaban básicamente de deporte. No tenían que ser deportistas los invitados, pero tenía un invitado, dos invitados cada fin de semana y hablaban sobre deporte, básicamente de cómo incentivar el deporte en la capital sobre todo y en el Ecuador en general. Y yo recuerdo que por esa cabina pasaron no sé cuántas personas. Recuerdo a José María Chavaza, que se convirtió luego en un gran amigo de mi padre. Por esa cabina pasaron entrenadores de selecciones extranjeras, jugadores de básquetbol extranjeros. Él apoyó mucho a la selección de básquetbol ecuatoriana de la época, que fue una de las selecciones que marcó, digamos, una época en el básquetbol ecuatoriano. Él apoyó mucho, recuerdo, a la Escuela de Fútbol Ciudad de Quito, de la que salió, entre otros, Aguinaga. A colegas deportivos, recuerdo a Ernesto Guerra, que fue un director técnico, recuerdo, bueno, en fin, hay mucha gente y la verdad es que el programa de mi padre y lo que él siempre buscó fue, primero, mejorar las condiciones de los deportistas, segundo, incentivar el deporte en los jóvenes
y un propósito y un sueño que siempre tuvo, ver al Ecuador en un mundial de fútbol o ganando una olimpiada en alguna de las disciplinas deportivas. Lastimosamente él no pudo ver ninguno de esos sueños de esa realidad, pero yo creo que él aportó mucho, él aportó con su granito de arena. Nancy Vallecilla fue una de las personas que él también apoyó mucho hace muchos años, una de las primeras grandes atletas que tuvo el país. Juan Carlos, usted conversa sobre ese programa que él tenía en esta estación capitalina y que se escucha a nivel mundial como es HCJB, pero ahí también él entrevistó a un expresidente de la República que le gusta y le gustaba mucho el automovilismo, como es el expresidente Rodrigo Borja. Por ahí también hay una foto de esa entrevista. Tal vez él comentaba algo sobre eso. ¿Qué es lo que decía? Sí, la verdad es que pues él, aparte de, él era una persona política realmente. Él votaba, pero era muy apolítico. Pero él conoció a Rodrigo Borja Ceballos, del expresidente, por el automovilismo, porque sabemos que el expresidente compitió alguna vez, participó en carreras automovilísticas y recuerdo que el doctor Ceballos invitó a mi padre alguna vez a Palacio para hablar sobre el deporte y él estuvo muy interesado en promover una ley del deporte. No sé al fin y al cabo qué pasó. y ellos hicieron un especial que duró aproximadamente 3 horas, en el que se habló no solamente de deporte, se habló también de política, de la vida del presidente, y fue creo que una de las entrevistas que marcó mucho a mi padre, porque pues a él le gustó mucho la propuesta que tenía el doctor Borja, pero vuelvo y repito, en el Ecuador las intenciones a veces están de más porque es muy difícil conseguir las cosas. Mi padre tenía oyentes en todo el mundo. Recuerdo y que recibía a diario telegramas, cartas de personas que vivían en todo el mundo y con una gratitud porque pues él hacía que estas personas recordaran su país estando muy lejos en ese momento y ellos podían sentir todos los fines de semana en vivo lo que él podía transmitir de su país. Como le digo, era un programa básicamente deportivo, pero tenía invitados de todo el país. Y la potencia que tenía HCJB, porque no solamente se Sí, escuchaba acá en la capital sí, ecuatoriana, sí, mucha sí. gente dice que conoce el Ecuador a través de lo que se emitía por HCJB. Exacto, Entonces, ese sí, era el plus. exacto. Exacto, y eso, y mi padre siempre estaba agradecido porque realmente el nombre de Alfredo Rodríguez Col se dio a conocer no solamente en el país, sino en el mundo entero por HCJB, porque él no tenía solamente oyentes ecuatorianos que vivían fuera del país, tenía oyentes extranjeros, y él hizo muchos amigos de esa manera. Con los que conservó amistad mucho tiempo, incluso antes de morir. Él escribía cartas. Él era de los periodistas antiguos que se sentaba en su máquina a escribir y hasta el último día que él pudo escribió en máquina de escribir, no en computador. Claro. Entonces yo creo que fue una de las facetas que él más recuerda con mucho cariño, e indiscutiblemente porque hizo muy buenos amigos a través de HCJB. Juan Carlos, una consulta. Se habla muchas veces de que su tío, por ejemplo, el señor Carlos Rodríguez Col, estaba en algún medio y muchas veces les decía, Alfredo, ¿quieres acompañarme, por ejemplo, a Radio El Sol? ¿Quieres acompañarme a Radio Tarqui? O lo que sea. O sea, siempre él como que quería estar relacionado con sus hermanos porque decía que sus hermanos también tienen talento. A ver, indiscutiblemente mi tío Carlos fue el ejemplo a seguir de mis 3 tíos. Eso no lo podemos poner en duda. Creo que él tenía un estilo muy personal. Mi padre tenía un estilo muy personal. Todos conocemos el estilo de mi tío Osvaldo, que no tiene nada que ver con el estilo que mi padre y mi tío Carlos tenían. Y tenemos un tío que también era periodista, que vivía en Valle de Caracas,
Él incluso tuvo un periódico allá, mi tío Eduardo. Él escribía más, pero también tenía un estilo muy diferente. Sí, cierto es que nunca se dio la posibilidad de que los tres realmente trabajaran juntos. Tuvieron momentos en los que los tres compartieron cabina, muchos momentos, yo los recuerdo porque yo estaba en cabina con ellos. Recuerdo 3 veces, pero nunca tuvieron la oportunidad de trabajar juntos, mi tío Carlos, mi tío Osvaldo y mi padre, perdón, porque mi padre y mi tío Osvaldo sí compartieron programa y compartieron cabina. Aparte de eso, pues no puedo ocultar y no puedo mentirle que ellos por muchos tiempos, por cuestiones profesionales, tuvieron problemas personales, no se hablaron por muchos años, hasta que un día pues los dos decidieron reencontrarse y hablar nuevamente. Y de ahí en adelante yo creo que tuvieron más que una relación porque siempre fueron hermanos, pero tuvieron una relación profesional muy cordial. Mi tío Carlos siempre aconsejó a mi padre porque mi padre tenía, no sé si era una virtud o un defecto como periodista. Yo lo veo como virtud porque eso fue un ejemplo para mí en vida. Él era muy directo al decir las cosas y muchas veces usted sabe que a la gente eso no le gusta y en vez de crear seguidores, creaba detractores muchas veces. Pero el estilo de mi padre siempre fue respetado y entre los colegas yo creo que el nombre de él se respeta y se respetará. Claro que sí. Juan Carlos, se habla también del carácter fuerte que tenían los hermanos Rodríguez Coll. Se conoce mucho, por ejemplo, muchos periodistas, muchos relatores deportivos siempre dicen que tenían la escuela Rodríguez Coll. Entonces, como que el carácter era un poco fuerte, ¿no es cierto? Quizá para la época actual, Sí. extremadamente duro, diría yo. Yo creo que en la actualidad ellos no hubiesen tenido el éxito que tuvieron en su época por esta situación. Yo recuerdo que un periodista, Mauro Ferrín, en Ecuador, eh, mi padre y mi tío Carlos fueron quienes realmente lo guiaron en el camino del periodismo deportivo. Y una vez recuerdo que mi padre lo citó para 1 hora y llegó creo que 3 minutos tarde y mi padre no lo permitió entrar a la cabina, lo dejó por fuera. Y tenía cosas de esas, es decir, no era disciplina, que yo creo que era carácter, le gustaban las cosas bien hechas, eh, no le gustaba, no le gustaba la hipocresía, él detestaba eso, él siempre decía, yo prefiero eh, no tener seguidores y no tener amigos a tener que yo decir las cosas que no siento como periodista. Incluso en Diario El Universo alguna vez a él le pidieron porque él antes de publicar sus artículos deportivos, él los tenía que mandar a la casa editorial en Guayaquil. Y alguna vez no le quisieron publicar un artículo y él les dijo, bueno, si no quieren yo me voy hoy mismo, hoy renuncio. No le Y bueno, aceptaron. no, lo publicaron y no lo cambiaron, no cambiaron nada. Indiscutiblemente tener a Alfredo Rodríguez Coll como editor deportivo en Ecuador del periódico del Universo, pues llamaba gente. Los hermanos Rodríguez Coll en su época llamaban, tenían oyentes, llamaban lectores. Entonces era, aparte, para el medio que los empleaba, era un negocio tenerlos. Lastimosamente, los tres nunca pudieron estar juntos. Eso yo creo que es algo que mucha gente que vivió una linda época del periodismo ecuatoriano le hubiese gustado vivir. Tener la oportunidad de tener a los tres hermanos Rodríguez Coll en cabina o compartiendo programa, yo creo que hubiese sido fantástico, fantástico. Claro que sí, Juan Carlos. Usted topó un tema y un nombre también de un periodista deportivo, del señor Ferrín Vera. En este caso, su tío Osvaldo dice que él es una de las voces más parecidas a su tío Carlos Rodríguez Coll. Sí, la verdad es que de los tres hermanos, mi tío Carlos tuvo una voz muy privilegiada. Yo creo que la mejor voz de los tres. Después mi padre y después mi tío Osvaldo, que no tiene la mejor voz, pero tiene un carisma único. Espectacular. Yo creo que él tiene el carisma que no tenían los otros dos hermanos.
Y Mauro, pues yo a quien lo conozco, a quien conozco personalmente, pues sí, creo que tiene la voz y tiene un poco el estilo de mi tío Carlos, pero tiene más carisma indiscutiblemente. Alfredo, algún pasaje, algún recuerdo, alguna anécdota, una, dos, tres, lo que tengas. Sí, son tantas realmente. Pocos en el fútbol pueden haberse dado el lujo que nos dimos algunos en el fútbol ecuatoriano. Y sin llegar a descollar, estoy hablando personalmente en mi caso, sin llegar a brillar, tuve la suerte de tener como maestro a José María Ocampos, el Mariscal, un hombre para quien por encima de todas las cosas está la verdad. Y con esa verdad llegó al Atlanta y con esa verdad hizo que el Atlanta fuera campeón en la segunda categoría. Y yo le contaba esta noche a mi familia, estaban presentes mis hijos, mi señora, la esposa de mi hermano Eduardo. Les contaba de algo que para uno es anecdótico, porque personalmente yo he continuado en el fútbol, pero como periodista deportivo. Y es la forma como yo veo que hoy día se fallan tiros penales. Es increíble. Y yo les contaba que el Mariscal Ocampos nos ponía a pegarle al poste. Y el Mariscal llegaba a pegarle de 10-9. Y nosotros llegamos a tomar tal dominio de la pelota, de la ubicación, de dónde queríamos poner la pelota, que hacer un gol de tiro penal era la cosa más sencilla del mundo. Cuando se pitaba un penal a favor del Atlanta, ya subía ese gol al marcador, porque nosotros teníamos la certeza, teníamos la convicción de que íbamos a hacer el gol. Realmente son cosas que a uno se le graban, son cosas que a uno le quedan y que nunca se pueden borrar. El recordar a un David Juna, recordar las enseñanzas del Mariscal para un Guaracho Galárraga, para Milton Rodríguez Col, para Fausto Guerrero, para los hermanos Lastra, en fin. Esas cosas que no se le borran a uno. Han pasado desde cuando vino el Mariscal 25, 28, 23 años. Pueden ser más, pueden ser menos. Pero todos los pasajes los tenemos grabados nítidamente en nuestra mente. Es una historia, en la historia del fútbol quiteño, del fútbol del Atlante, el Mariscal José María Ocampos. Gracias, Alfredo. Gracias. Juan Carlos, ahora conversemos, su papá, por ejemplo, ha trabajado en varias emisoras de acá de la capital ecuatoriana. Estábamos buscando y viendo dónde nomás él ha trabajado, y él, por ejemplo, se ha iniciado en Radio Cordillera, donde estaba el señor Guillermo Jacome Jiménez, el señor Edison Terán, o sea, voces espectaculares, es decir, él trabajó en esa época muy bonita donde las voces eran lo principal en la radio, ¿no? Lo que se quería oír. Entonces, pero él, ¿cuáles fueron sus amigos? ¿Cómo fue el escenario que él vivía, tomando en cuenta de que muchas veces los periodistas, los relatores deportivos, trabajan de lunes a viernes en el medio y sábado y domingo en el estadio? Pues sí, la verdad es que, a ver, él era amigo de todos los periodistas. Indiscutiblemente tuvo dos amigos que el deporte le dejó. Uno de ellos fue José María Chavaza, que no era periodista, él era automovilista, él era entrenador de natación argentino que llegó al Ecuador. Fue uno de los grandes amigos, incluso los dos trabajaron. Cuando mi padre dejó el periodismo deportivo, trabajó con él. Y tuvo un amigo, la verdad es que no recuerdo el nombre, que él murió también muy joven de un infarto, luego de un partido de fútbol en el Parque La Carolina, él le dio un infarto y murió. Pero mi padre respetaba mucho a sus colegas y quería mucho a sus colegas. Fabián Gallardo es uno de ellos, a quien yo recuerdo mucho.
porque le tenía un muy buen aprecio a mi padre y mi padre lo apreciaba mucho. Edgar Villarroel, comentarista Edgar deportivo. Villarruel de Caviedes de Radio Gran Colombia. Caviedes, Le cuento que sí. todavía tiene una voz lindísima él, no ha cambiado. Sí, pues eran muy buenos amigos. Y indiscutiblemente los amigos de HCJB, yo creo que las personas con las que él trabajó en HCJB que no tenían, que eran realmente, no eran periodistas deportivos, eran periodistas, tuvo una muy buena amistad con ellos. Y hay un grupo, muchos periodistas. Tuvo una muy buena relación con el de Nueva Emisora Central, no recuerdo el El señor nombre, Carlos Efraín Machado, con Carlos Efraín Machado y con su hermano, Roberto Omar Machado, el hijo. el hijo Roberto Omar Machado, Pepe Granizo. Hay tantos realmente que se me escapan Claro. los nombres. La verdad es que yo me desvinculé del deporte, del periodismo deportivo cuando mi padre dejó de ir de ejercer la carrera. Y yo salí, yo no vivo en Ecuador, Ujú. y ya son más de, a ver, yo salí de Ecuador cuando tenía casi 22 años, ya tengo 50, entonces, pero No. pero indiscutiblemente tuvo muchos amigos. Y mi padre era muy buen amigo. Él eh, siempre aconsejaba y él tuvo algo. Él quería, periodista joven que quisiera trabajar con él le daba la bienvenida, él lo ayudaba, él le enseñaba. Mi padre no era el típico profesor, digamos, de periodismo que le enseñaba, sino él le decía, vea, venga, siéntese, mire y aprenda. Pero les daba la oportunidad de compartir cabina, les daba la oportunidad de empezar a hacer sus primeros pininos en los micrófonos. Y ayudó a muchos, indiscutible. Claro, y claro que era un buen profesor, tomando en cuenta de que muchos de ellos en el micrófono de las emisoras que están ahora siempre lo nombran, siempre nombran a la familia Rodríguez Cole, entonces quizá ese es el legado que dejaron ellos. Sí, no, indiscutiblemente. Yo creo que los tres hermanos, pero sobre todo mi tío Carlos y mi padre en Quito, porque mi tío Osvaldo estuvo muchos años viviendo en Manta y regresó y retomó su carrera deportiva a los muchos años después de estar en Manta. Pero yo creo que en Quito mi padre y mi tío Carlos dejaron un legado indiscutiblemente. Si hay un reconocimiento, me alegro muchísimo y creo que los dos lo tienen muy merecido porque ellos marcaron un estilo y marcaron una época en el periodismo deportivo. Sin duda alguna, eso a mí me enorgullece. Yo siempre recuerdo que la gente, yo iba con mi padre en la calle y la gente lo reconocía. O sea, a mi padre le regalaban, nosotros salíamos a comer y le regalaban los almuerzos, le regalaban las cenas. Eh, y yo me sentía contento porque pues decía, uy, mi padre es famoso. Claro. Indiscutiblemente él era famoso porque hacía lo que hacía muy bien. Claro que sí. Y otra cosa, muchas veces se habla de la familia Rodríguez Col y también lo relacionan con goles y recuerdos. Por ejemplo, Uf, su tío Carlos Rodríguez Col inició con goles y recuerdos, pero también, por ejemplo, su tío Osvaldo hizo goles y recuerdos. uh-huh. Su papá Hizo goles, también en Radio recuerdo. Libertad hizo goles y recuerdos con el Uh-huh. avance de don Alan Flores Valenzuela. Entonces, tal vez Alan Flores. claro, entonces tal vez este programa como que les unió, o sea, no estuvieron en una misma emisora los tres, pero sin embargo este programa les unió quizá en tiempos diferentes, pero significó mucho para los tres. Yo creo que el hecho de que mi tío Carlos y aparte mi padre y mi tío Osvaldo hayan presentado el programa que mi tío Carlos empezó, fue porque él así lo quiso. Él siempre quiso que su programa siguiera en vida y yo recuerdo que yo estuve presente en una conversación con mis tíos y él les dijo, o sea, ¿quién mejor que ustedes dos para seguir con mi legado? Y yo creo que ellos lo respetaron. Ese programa indiscutiblemente es de los programas deportivos que
vivirán por siempre en la historia del periodismo ecuatoriano, porque fue un programa que marcó historia y que fue, si no me equivoco, de los programas deportivos más escuchados o el más escuchado en su época, y no solo en Quito, sino a nivel nacional y en el extranjero. Indiscutiblemente el estilo de mi tío Carlos marcó una época. Mi tío Osvaldo lo presentó ya, pero con una producción diferente. Mi padre quiso presentarlo más o menos de la misma manera que tenía mi tío Carlos, pero mi tío Carlos tuvo su estilo y ese estilo fue muy difícil de imitar, pero él así lo quiso y por eso es que mi padre y mi tío Osvaldo presentaron el programa, porque ese fue su deseo. Claro, y el poema del fútbol que se hizo tan Ah, familiar, ¿no? claro. Y muchas personas, muchas personas dicen, ve el poema del fútbol, y como que les da nostalgia, ¿no? De esa época cuando todo el mundo escuchaba la radio. Sí, la verdad es que yo he escucho sobre todo los partidos de la selección, los escucho en vivo y es tan diferente. La verdad es que no menosprecio ni demerito el trabajo de los periodistas actuales, pero indiscutiblemente la narración ha cambiado. La forma de narrar los partidos es tan diferente ahora. Yo creo que ellos lo hacían de otra manera, no sé, no creo que era el estilo, simplemente creo que era el momento y la época, porque ahora yo creo que antes el periodista tenía que llegarle más al oyente, porque pues, no había los medios audiovisuales que existen ahora. Ahora usted coge su teléfono y ve el partido en vivo. Antes no, antes el oyente escuchaba y sentía el partido por lo que el periodista lograba transmitir. Y yo creo que ese también era el éxito, ¿eh? Saber transmitir de una manera que le gustara al oyente y vivir y escuchar un partido de fútbol en voz de mi padre y de mis tíos, era una experiencia, era una experiencia. Y yo recuerdo que nosotros nos íbamos de vacaciones, teníamos una casita una pequeña finca en Arangací, y Mm. los fines de semana nos sentábamos alrededor del radio a escuchar los partidos que narraba mi padre con nuestros amigos. Y era indescriptible la emoción que uno sentía. Claro que sí. Entonces, eso ha cambiado. O sea, ¿usted siente nostalgia de esa forma como era el relato, el comentario deportivo de Sí, antes? porque esa es la época que yo viví. Esa es la época que yo viví y la viví durante muchos años porque yo iba al estadio con mi padre los domingos y yo me sentaba en cabina y yo iba mucho a la cabina donde estaba mi tío Carlos también. Y la verdad es que yo me paseaba en todas las cabinas. Yo estuve mucho en la cabina con Fabián Gallardo, con Pepe Granizo. Yo me pasaba, pasaba de cabina en cabina y ellos me conocían como el hijo de Alfredo. ¿Y usted Entonces cómo ellos se me dejaban sentía? entrar. ¿Y usted cómo se sentía cuando decían es el hijo de Alfredo y le abrían la puerta? Porque usted podía pasar. Oh, no, pues yo me sentía súper bien. Yo no le puedo negar, yo me sentía súper bien porque pues, yo veía que mi padre era una persona importante, famosa. Ahora entiendo esto de otra manera, indiscutiblemente. Cuando yo era niño, pues uno se siente bien. Ahora veo que realmente el esfuerzo de mi padre y el trabajo de mi padre eh, sirvieron. Se respeta el trabajo de los hermanos Rodríguez Col y eso me hace sentir orgulloso como padre y como sobrino, porque creo que ellos lo tienen muy merecido. Juan Carlos, cuando estábamos conversando ahorita hablábamos sobre las cabinas, ¿no? Como él también era un periodista deportivo, pero sin embargo él también estuvo en medios impresos. Hablábamos primero del diario El Tiempo y después él también terminó su carrera en uno de los periódicos que tienen más grado de aceptación, ¿no? Acá en el Ecuador. Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué le comentaba él? A él le gustaba mucho escribir, eh, no solamente porque lograba plasmar lo que él quería, sino porque él era una persona que respetaba muchísimo el lenguaje y él siempre decía que escribiendo él puede enseñarle a la gente mucho.
A él no le gustaba que editaran sus artículos de ninguna manera. Si algo a él le molestaba era que le cambiaran un punto, una coma. Él prefería que no lo publicaran. Él tenía su estilo. Él pasó por el diario El Tiempo, El Universo, La Hora. También desapareció, creo que en Ecuador, La Hora. Esos son los 3 medios escritos que yo recuerdo e hizo muchas colaboraciones para revistas. Yo tengo por ahí, la verdad, en Ecuador, mi madre me tiene guardado un artículo que él hizo para El Gráfico de Argentina, una revista deportiva argentina. Y muchas veces también hizo publicaciones para agencia española, F de Noticias. Él colaboraba con ellos también escribiendo artículos sobre el deporte en Ecuador y en Latinoamérica. Y le gustaba, realmente él disfrutaba más de escribir que narrar. No sé por qué nunca publicó un libro, porque él se sentaba en casa a escribir mucho. No sé por qué no publicó un libro, porque creo que tenía el material. La verdad es que un poco por desinterés de él, quizás. A él no le gustaba la fama, él no quería ser famoso. Ah, no le gustaba. A ver, cuéntenos de esa parte, ¿qué es lo que decía él? No. La verdad es que él no, él nunca aprovechó su fama, pero, o sea, una vez fuimos al registro civil a sacar la cédula, y la verdad es que lo hicieron pasar a la oficina del director y nos llevaron las cédulas a la oficina, y él se sentía mal. Decía, son cosas que no quiero hacer. Él se fue ese día del registro civil. Y él decía, no, o sea, yo quiero pasar desapercibido. Él hacía su trabajo más que por fama, por compasión. A él le gustaba lo que hacía. Entonces, pero indiscutiblemente la fama se llevaba de otra manera antes que ahora también. Él era muy respetuoso de la gente. Y siempre procuraba hacer las cosas sin que la gente lo ayudara, porque él era Alfredo Rodríguez Coll. Tú dijiste 1, 2, 3 anécdotas. Sí, tranquilo. Yo recuerdo otra, y esta la guardo con una especial dedicación para el mariscal. Ojalá esto sirviera para tratar de levantar el ánimo de quienes algo podemos y debemos hacer por Atlanta. En ese equipo en el que nuestro inolvidable Gordo Santamaría, Franklin Lastra, Estuardo Lastra, Guaracho Galárraga y Chamba Aguirre, jugadores de a lo mejor limitado nivel técnico, pero con un cariño por esa camiseta que no nos podía ganar nadie. Cuando llega el Mariscal Ocampos, él había tenido un proceso de transición, había salido de Liga Deportiva Universitaria, había estado entrenando al equipo, y por efectos de regresar a su país, a Paraguay, sus hijos estaban en las clases acá. Entonces, él fue a dirigir al Atlanta. Y nuestro equipo comenzó a ganar con cierta facilidad todos los partidos, porque para nosotros, después de las enseñanzas del Mariscal Ocampos, las cosas se hacían tan fáciles que ganar un partido no era ningún problema. El Mariscal Ocampos, el día que jugábamos con Liga Deportiva Universitaria, dijo, no sé si textual, no sé si exactamente, pero más o menos, que él jamás a ninguno de sus dirigidos les había pedido o les había exigido una victoria. Pero por razones muy especiales, quería que el partido con Liga Deportiva Universitaria lo ganáramos nosotros. Lo ganamos 1-0. El mariscal lo dijo hace un rato. Yo era puntero derecho. Yo hice el gol de cabeza. Tenía ligas, zagueros mucho más altos. Y no sé cómo hice el gol de cabeza. Ganamos 1-0. Son esas cosas que a uno se le meten en el alma y las recuerda. Lo dije en la primera parte. No fui una estrella del fútbol,
creo que eso quedó para otros tiempos, pero en cuanto a deseos, ganas, amor por esa divisa, creo que a los Rodríguez Col muy poco les puede ganar, porque nosotros llegamos a Chimbacay el año 46 y nos identificamos plenamente con ese barrio. A Milton actualmente le preguntan cuál es el mejor barrio del mundo. Entonces dice que es Chimbacay. Pregúntenle lo mismo a Carlos. Pregúntenle lo mismo a Osvaldo, que vive en Manta. Hay que preguntarle lo mismo a Eduardo. Y nuestros hijos saben cuál es el mejor barrio del mundo, Chimbacay. Por ese barrio, por esa barriada, por esa gente, nuestra entrega, nuestra decisión. Y esto, conjugado con la dirección de un hombre que supo, que sabe y que quiso tanto al fútbol, se hicieron las cosas mejor. Por eso, yo quiero terminar esta parte haciendo llamado para ver si todos quienes algo podemos hacer por Atlanta, lo hagamos. Que le pongamos actitudes y que tratemos de poner en el sitio que ese nuestro querido equipo merece. Yo sé que usted se fue muy joven a los Estados Unidos, a los 22 años, usted mismo lo acaba de decir, pero sin embargo todo ese proceso que usted estuvo acá en la capital ecuatoriana, viviendo acá en Quito, tomando en cuenta de que a los hermanos Rodríguez Coles dicen los manavitas quiteños, ¿no es cierto? Porque ellos le quieren mucho a le querían mucho a la capital ecuatoriana y le quieren su tío Osvaldo también. Entonces, ¿cómo eran esos momentos cuando usted, por ejemplo, iba al estadio? ¿Cómo le veía a su papá que narraba? ¿Cómo usted, no sé si es que podría describirnos cómo era la emoción? Porque dicen que ellos narraban con el corazón, pero también con la mente, con el cerebro, ¿no? Tomando en cuenta de que comenzando desde su tío Carlos, ellos describían no solamente lo que estaba sucediendo en la cancha de juego, sino también lo que sucedía en el alrededor. Sí, la verdad es que era un espectáculo verlos narrar un partido. Mi padre tenía un lapicero, una hoja de papel y empezaba a narrar y no sé cómo hacía, pero él miraba el entorno y empezaba a escribir al mismo tiempo y empezaba a comentar sobre situaciones que sucedían no solamente en cabina, en las graderíos, sacaba a colación muchísimas anécdotas. Ellos sabían mucho de los jugadores, él sabía mucho de los cuerpos técnicos, él sabía mucho de hinchas de los equipos. Entonces ellos empezaban a hacer comentarios y narraban de una forma en la que realmente hacían vivir el partido como de una manera muy especial. Obviamente a veces también yo recuerdo una vez que él hizo un comentario un poco fuerte con respecto a un directivo de un equipo, no voy a decir de cuál, y toda la tribuna se lo quiso venir a la cabina y tuvo que intervenir la policía. O Él sea que era la gente muy, estaba escuchando también. sí, él narró en plena narración, él dijo algo sobre un directivo de un equipo y no le gustó eso a la gente. Entonces ¿Qué pasó ahí? tuvo que intervenir la policía porque querían llegar a la cabina a coger a mi papá y él nunca se disculpó por lo que dijo porque dijo, yo no dije nada que fuese mentira ni nada malo. Eh, y entonces él era muy perspicaz en lo que hacía y tenía un estilo muy agradable, muy agradable. Él no era aburrido, tenía un manejo del idioma fantástico. Yo creo que mi padre no repetía palabras en las narraciones, aparte de las técnicas, pero tenía un estilo, los tres realmente, pero sobre todo mi tío Carlos y mi padre tenían un manejo del idioma fantástico. Ellos hacían sentir el fútbol de una forma muy diferente y yo disfrutaba. Yo por eso iba al fútbol, porque a mí me gustaba ver narrar el fútbol a mi papá. Él alguna vez me dijo, ¿quieres empezar en esto? Y yo, ay, no, papá, no es lo mío. ¿No le gustó? Realmente me gustaba vivir la experiencia, más no me gustaba hacerlo. ¿Y qué Alguna vez profesión escogió usted? yo estudié, tengo una carrera profesional en gastronomía, yo soy chef. Claro, pero alguna vez sí creo que ha hecho algo de locución. Sí, 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 sí. Yo ayudé a mi padre varias veces yendo a camerinos, a las alineaciones, hacer por ahí dos o tres notas con jugadores, pero fueron unas 3 o 4 veces, no más, no más. Realmente no
no era lo mío, hay que sentirlo con pasión y no era lo mío. Pese a que tuve la escuela de mi padre y de mi tío, nunca, y es extraño porque en mi familia nadie, Sí, porque eso nadie, decía su hermano Luis Alfredo tampoco. no, mi hermano, Más lejos nada que todavía. ver. Más lejos, él está en las Galápagos y él sí nunca, ni siquiera al estadio iba él. A veces iba a ver al estadio, pero cuando había partidos que le gustaban, no quería ver. Pero la verdad es que fue raro porque en mi familia fueron los únicos, mis tíos, mi padre y mis tíos, de ahí no tengo ni primos que, que hayan hecho lo mismo que ellos. O si ejercen el periodismo, lo ejercen de otra manera. El único familiar cercano de ellos que ejerce el periodismo que yo conozco es Carlos Vera, pero no es deportivo, sino Ujú, pues político realmente. político. Sí, le felicito, mi querido Alfredo, por esa forma de expresarse y de decir inclusive del barrio de Chimbacay. En realidad ustedes llegaron a ese barrio, tuvieron buena vida y ustedes han dado todo en beneficio del deporte y de esa barriada misma. Eso yo creo que nadie lo puede negar y todos lo dicen de igual manera. Quisiera pedirle al mariscal que ponga la parte final en este pedazo de Chimbacalle que se lleva aquí en este cassette. Me ha agradado muchísimo las expresiones de Alfredo y de don Jacinto con respecto a esta campaña de levantamiento para que la planta vuelva al sitio que corresponde. He oído hablar con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo a don Jacinto. Ojalá este entusiasmo de él y esta idea que lanza Alfredo pueda tomar contagio con los demás partidarios de Atlanta y se pueda realizar esta obra de rehabilitación de esta institución tan meritoria, tan antigua, por donde pasaron pues figuras brillantes. En este caso, ¿cómo nos podría usted describir al señor Alfredo Rodríguez Cola, su padre, quien, por ejemplo, ha dejado un legado bastante grande acá en el Ecuador? A ver, primero, un periodista preocupado por sus colegas, siempre quiso lo mejor para el gremio, un periodista sincero, honesto, frentero, como decimos nosotros, un periodista que nunca se alejó de sus raíces, un periodista que respetó a todos por lo que eran, más no por la fama que podrían tener. Para él era igual Maradona y como el jugador más novato del equipo. Para él el deporte siempre fue algo fundamental. Él entendía que el deporte era algo que podía cambiar a la sociedad en general. Y yo creo que eso se está dando, porque ahora hay gente que busca salir de la pobreza a través del deporte y gracias a Dios hay gente que lo consigue. Él siempre pensaba que el fútbol sobre todo debería unir a un país. Él no era regionalista, él Ujú. era costeño, pero vivía en Quito. Y él tenía algo muy claro, que el regionalismo era algo que sí afectaba el desarrollo del deporte en el país. Eh, Él supo siempre, él era hincha de un equipo. A ver, ¿de cuál? Murió Dígame. siendo hincha A ver, pero no era del Aucas, creo, ¿no? eh, sí, del Aucas. También, o sea, Del los tres. Aucas, Ajá. los tres, sí, realmente los tres, porque tuvieron un afecto hacia el equipo desde que desde que eran futbolistas, realmente. Es una cuestión de sus inicios como deportistas, pero él siempre separó eso de su profesión. Él, si tenía que decir algo sobre el Aucas porque iba mal o porque estaban haciendo las cosas mal, porque los directivos estaban tratando mal a los jugadores, él lo decía, y lo decía sin pelos en la lengua. Él siempre supo separar eso, siempre supo ser una persona y anteponer primero su profesionalismo ante todo lo demás. Algo que sí
indiscutiblemente, algo que sí, el periodismo siempre afecta la vida familiar, porque usted sabe, son 5 días de la semana trabajando y los fines de semana trabajando en el estadio. Indiscutiblemente, algo de que él sí se arrepintió ya cuando yo logré hablar con él, ya cuando él ejercía el periodismo, fue eso, quizás que él debió haber llevado su vida familiar de otra manera. Pero él siempre fue una persona eh, eh, que, que, que llevó su carrera profesional con mucho amor. Respetuoso del idioma, como le dije, yo creo que si algo hizo que, algo que yo admiré mucho de mi padre y algo que yo siempre admiré de él fue su manejo del idioma. Él escribía, él era un diccionario. Yo recuerdo cuando yo no sabía algo en el colegio, papá, ¿qué es esto? Enseguida. Y eso a mí me gustaba, porque él era una persona que no tuvo la suerte porque él no fue un periodista que estudiado, él fue autodidacta en todo lo que él hizo. Indiscutiblemente eso le da mucho más mérito. Y da mucho más mérito cuando uno sabe que los jóvenes actuales, los jóvenes periodistas deportivos, siempre hay muchos que quieren emular el estilo de los hermanos Rodríguez Col, y eso me llena de orgullo, ¿no? O sea, saber que ellos sembraron, tuvieron una época tan buena, a mí me llena de orgullo. Indiscutiblemente me hace sentir el nombre con más orgullo. Claro que sí. Juan Carlos, hemos hablado lo difícil también que es este aspecto del periodismo deportivo, del relato deportivo, como hablábamos, de lunes a viernes en el medio de comunicación estaban laborando, estaban trabajando, sábados y domingos, en cambio, trabajaban en el estadio, relataban desde el estadio. ¿Cómo era él como papá? ¿Cómo se daba tiempo también? Usted mismo habla que él casi al final dijo, tal vez debí un poco más estar cerca de la familia, ¿no? Porque muchas veces la profesión nos lleva bastante tiempo. Pues sí, a ver, él fue un excelente padre, e indiscutiblemente como todo ser humano con sus defectos. Yo creo que el carácter, el temperamento que él tuvo siempre influyó en la relación, sobre todo con mi hermano, pero él fue un excelente padre, siempre estuvo pendiente de nosotros. Eh, Indiscutiblemente tuvimos una mucha mejor relación cuando él se retiró del deporte, del periodismo, perdón. Creo que nos acercamos más, tuvimos una relación ya cuando éramos adultos mucho más fuerte, pero él como padre siempre estuvo presente. La verdad es que ni mi hermano ni yo podemos decir de él nunca estuvo. Él fue una persona que estuvo presente para nosotros y estuvo muy involucrado en nuestra infancia. Yo recuerdo que había un torneo ATP de tenis en Quito hace muchos años y él siempre conseguía boletos para el grado mío y el grado de mi hermano para ir a ver un partido de tenis durante el torneo. Y siempre estuvo vinculado con nosotros. Él iba mucho al colegio. En el colegio también lo buscaba mucho para que ayudara amenizando las kermés del colegio. Y sí, la verdad es que él sí estuvo presente. Él fue un excelente padre y sobre todo nos dio un muy buen ejemplo a mi hermano y a mí. El ejemplo de la honestidad y la rectitud. Juan Carlos, y ustedes estaban, como acá decimos en Quito, cuando el papá pues es maestro de ceremonias, está ahí, uno acá utiliza una palabra que es muy de nosotros, ¿no? No sé si usted se acuerda, ya tantos años que vive fuera, que dicen aquí, y nosotros chinchosos. Ah, sí, obviamente, obviamente. Sí, Juan Carlos. Sí, claro, siempre, siempre, siempre. Sí, sí, sí. No, y mi padre tenía su carisma también. Mi padre tenía la chispa quiteña y tenía el humor manavita le encantaba bailar. Claro. Cantaba muy bien. No tocaba ningún instrumento, pero él tenía, indiscutiblemente sí hizo muchos amigos fuera del periodismo con mi madre. Ellos tenían un grupo de amigos enorme y indiscutiblemente él sí pudo separar la vida profesional y la personal. Pero sí es algo de lo que él se arrepintió. Él me dijo a mí, yo sí debía haber
convivido más con ustedes, pero yo creo que él fue un excelente padre. Eh, Siempre estuvo con nosotros. Mientras mi madre y mi padre estuvieron juntos, pues nunca nos faltaron, la verdad que sí. Juan Carlos, ya que usted le nombra a su mamá, ¿cómo le conoció a su mami? Su mami también es de acá de Quito, ¿cómo es? Siempre ellos cuentan, ¿no? Cuando uno les pregunta, entonces, ¿qué es lo que decían ellos? No, ellos se conocieron fue por mi tía, por la mamá de la hermana de mi madre. Tenían un amigo en común en una fiesta. Se conocieron y la verdad es que desde ahí empezaron a salir. Mi padre estaba iniciándose en el periodismo y pues el noviazgo duró poco, se casaron y a los 2 años tuvieron al primer hijo y duraron casados 22 años, no es malo. Eh, sí, la verdad es que mi madre apoyó mucho a mi padre, mi madre apoyó mucho a mi padre cuando viajaba siempre iba con mi madre, cuando él viajaba se la llevaba a todos lados a los viajes y a mi madre un punto ya digo, no, yo no quiero salir más a ver fútbol. Como que ella no Ya le no gustó. más. Sí, a mi madre no le gusta el fútbol. Ya. Juan Carlos, Pero ujú, ella era quiteña, sí, es quiteña. sí. Juan Carlos, ¿qué es lo que más usted extraña de su papá? ¿Qué es lo que más usted recuerda de él? Pues aparte de nuestra relación de padre e hijo, indiscutiblemente es lo que más extraño, los consejos. Ujú, Eh, pero sí extraño escuchar la voz de él en la radio. Lastimosamente yo tenía una colección de audios que él me regaló, ujú. pero en un viaje que tuve los traía en la maleta y pasaron la máquina por una máquina en la aduana y se dañaron todos los audios. Qué Y pena. quedé sin ningún material. Sí, eso es lo que me hace falta escuchar la voz de él en radio, indiscutiblemente. Y yo escuché la voz de él durante los domingos, durante casi 10 años de mi vida y es algo que sí me hace falta, aunque la tengo muy presente, ¿no? Ya, sí, pero ¿qué es lo que tiene más presente de él? O sea, por ejemplo, tienen muchas veces frases, ¿no? Frases que se posicionan en nuestra mente. ¿Qué es lo que él decía No, casi comúnmente? O era diferente? ¿Cómo es? me gustaba cómo gritaba los A goles. ver, no, yo sé que no va a gritar igual, No, pero yo no. Es que no era la forma como él gritaba, sino había que mirar cómo él gritaba el gol. Lo hacía con una pasión, uf, y tenía un canto de gol muy largo, muy largo. Por lo menos yo una vez lo llegué a contabilizar, creo que eran como minuto y 13 segundos que duró cantando un gol. Entonces, eh, le gustaba, eso me encantaba a mí, ver narrar los goles a mi padre me encantaba y me gustaba ver cómo escribía en la máquina escribir con 2 dedos, ¿no? sí, 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 A sí. una Y su tío velocidad, sí. también, y su tío Carlos también. Y tengo una anécdota de él que cuenta su Sí. tío Osvaldo. Dice que cuando trabajaban en Diario El Tiempo, su tío Carlos llegaba y escribía con 2 dedos, pero sin ver ni el Ujú. papel ni la máquina. Y escribían así. Sí. Entonces, cuando después ya terminaba la nota, ya saca así la hoja, ¿no? En blanco. Le habían quitado la cinta. Habían quitado la cinta. Y La había sido cinta. un amigo de él mismo, que le decían Mm. Payaso Vega. Ah, sí, claro, cómo no, cómo no, Sí, cómo no. No, mi padre era así, él llegaba, ponía las hojas con papel carbón, porque él guardaba todas las copias de sus artículos y sin ver la máquina escribía. Terminaba, sacaba el papel y se lo daba a la persona encargada de mandarlo a Guayaquil. Que yo recuerdo que mandaban era creo que por fax o por teletipo, no recuerdo. ajá. Pero él no corregía los artículos, él no corregía, y la verdad es que nunca se equivocaba y esas son cosas que uno dice, bueno, eso solamente le puede dar a uno la experiencia, ¿no? Tantos años haciendo eso y no se equivocaban y era con 2 dedos. Yo, ¿cómo hacían? No sé. Y recuerdo que cuando en el diario El Universo ya pasaron de las máquinas de escribir a los computadores porque
pues se modernizaron. Para él fue muy complicado. Yo recuerdo que yo iba a las oficinas del periódico a ayudarle, a explicarle, porque pues él no le quería preguntar al técnico cómo era, porque y terminó, después de muchos intentos, él dijo, no, yo quiero mi máquina, y él dejó la computadora a un lado y él terminó siempre escribiendo a máquina sus artículos. Él Hasta que se utilizó la tituló. máquina hasta, sí, él no pudo con el computador. Igual con los micrófonos, él probaba diademas, inalámbricos. Él quería su micrófono, él tenía un micrófono que él compró para él, pero era con cable, ¿no? Él no dejaba su micrófono para nada. Y cuando una vez que se dañó el micrófono, para el técnico de la emisora, recuerdo de HCJB, fue un problema porque no quería usar ningún micrófono, porque él decía que no se escuchaba igual. Entonces, él no utilizaba el auricular, sino que se tapaba el dedo, el oído con el dedo, y ahí así se escuchaba la voz. Entonces, él sabía si estaba hablando muy fuerte, muy alto, era simplemente usando el dedo. Y esas son cosas, él modulaba muy bien la voz. Él modulaba muy bien la voz, y esas son cosas que pues se aprenden indiscutiblemente con experiencia realmente. Y ver narrar un partido era pues era el show, ¿no? Era cómo se movía, porque vivía, iban a hacer un gol y parecía que él pateaba la pelota. Entonces yo creo que esa era la forma de que él narraba los partidos así para poder transmitir eso a los oyentes. Para Juan Carlos, hijo del señor Alfredo Rodríguez Coll, ¿qué significa que su papá sea un referente de la radiodifusión ecuatoriana y que a pesar del tiempo transcurrido, todavía él esté presente en muchas personas, todavía sea recordado por la forma de hablar, por la forma de escribir? Pues indiscutiblemente yo creo que los jóvenes siempre queremos imitar las cosas buenas, y el hecho de que él siga siendo un referente para todos, pues nos deja la satisfacción de saber que él cumplió con su deber. Un periodista no se debe a lo que a él mismo, sino a sus oyentes, a sus lectores. Indiscutiblemente la responsabilidad social que tiene un periodista es inmensa, y si él lo hizo bien, quiere decir que la gente entendió bien su mensaje, y algo bueno indiscutiblemente hizo por el periodismo en general. El periodismo es una profesión muchas veces, el periodista, perdón, es una persona muchas veces muy maltratada y respetada, y yo creo que él aportó mucho para no solamente el periodismo deportivo, sino para el periodismo en Ecuador. El hecho de que él sea recordado, pues, quiere decir que, que se hicieron las cosas bien, y que indiscutiblemente los jóvenes que quieren emular su ejemplo, pues quieren hacer las cosas bien, y eso es bueno, saber que que los jóvenes se quieren hacer las cosas bien todavía me parece maravilloso. Juan Carlos, se habla acerca de que, por ejemplo, cuando falleció su abuelita, hubo pocos días de distancia en la muerte de su papá con su abuelita. ¿Es verdad eso? A ver, mi padre nunca supo cuando murió mi abuelita realmente. Fue una situación muy complicada. Yo estuve en Ecuador 2 meses antes de que mi padre falleciera realmente. Y yo creo que mi padre esperó ver, porque mi abuela fue a Quito. Mi padre estaba muy enfermo ya. Él esperó despedirse de mi abuela y de mí para poder morir. Él vio a mi abuela, y mi abuela murió a la semana y mi padre murió algo así como a los 10 días de mi abuela. Fueron dos muertes simultáneas realmente. Y pues yo creo que él fue un excelente hijo con mi abuelita Dorita, y yo creo que mi abuelita Dorita siempre quiso verlo antes de irse.
y ella se fue tranquila, pues una vez lo vio. Y yo creo que mi padre nunca quiso tampoco despedirse sin despedirse de su madre. Y fue una situación dolorosa para la familia por cómo se presentaron las cosas. Eh, Pero bueno, así es la vida. Él está descansando. Gracias a Dios está descansando. sí, y dicen que su abuelita es que era una mujer muy bonita, ¿no? Muy bonita, muy Sí, fuerte de sí, carácter sí. también. Tal vez de ahí sacaron la fortaleza del carácter. Eh, mi abuela era catalana, española, de origen irlandés. Y tenía un temperamento. Sí, mi abuela, mi padre tenía 70 años y mi abuela todavía lo regañaba, mi abuela todavía lo corregía, ¿Y mi qué hacía abuela su todavía papá? nada. Ya, Sí, sí, de ella creo que sacaron el temperamento, de mi abuelo Milton, creo que sacaron eh, esa malicia ecuatoriana, esa malicia manabita. Eh, de mi abuelita, indiscutiblemente, la parte física. ujú. eh, El y empeño, de mi ¿no? abuelita, También. y de mi abuelita el perrenque, porque mi abuelita, pues ella enviudó estando muy joven, aunque mis padres y mis tíos no eran niños, eran ya adultos, pero igual ella le tocó lidiar con 8 niños en ese entonces. No era fácil y hasta mi abuelita era de esas personas que hasta el último día de vida ella tejía y cocinaba y tejió y nunca usó gafas. Una señora con un perrenque muy, muy, muy impresionante. La verdad que tenía un carisma también, pero tenía un humor europeo. No No tenía un era, muy buen humor. no era muy No, era salquiteña. muy seria. No, era seria, era un poco seria mi abuela, pero era una persona maravillosa, era un ser humano muy especial y muy, muy particular, pero era un amor, muy entregada a Dios, ella tenía su iglesia, ella ayudaba mucho a la gente, la verdad es que de esas personas que muy poco se ven, ella era entregada a Dios, pero ayudaba a todo el mundo, o sea, sin ningún tipo de interés. Era una persona bondadosa, cariñosa, muy buena madre, muy buena abuela. A mí me consentía. Yo cada vez que iba a Bahía me preparaba dulce de leche, me cocinaba, me hacía empanadas de verde, feliz. Claro. Juan Carlos, Y dicen, él estaba muy orgullosa de sus hijos. La verdad es que para ella sus 3, 4 hijos periodistas ella tenía fotos de ellos en las paredes por todo lado, los adoraba. Juan Carlos, ¿qué significa para usted ser hijo del señor Alfredo Rodríguez Col? Uy, para mí es difícil porque yo quiero ser como él, o sea, yo quiero ser en la vida como él, es decir, no quiero ser periodista, pero quiero ser como él, es decir, dejar un legado en la vida. Y eso no es fácil, no es fácil. Dejar un ejemplo para generaciones no es fácil, por lo menos no es fácil y hay que saber hacerlo. Entonces, es complicado. Él es un ejemplo, yo creo que Eh, mi nieta va a saber de él. Yo voy a ser nieto en mayo Ah, va a ser y abuelo. voy a ser abuelo, mi Ah, primera nieta. Entonces mi nieta va a saber de él, indiscutiblemente. y ahí le hace, yo también le voy a enviar, tengo yo un avance que hizo don Alan que dice goles y recuerdos con Alfredo Rodríguez Col. Ya le paso para que usted le Uf, indique a su nieta. claro, a Sí, mi nieta, ella va a ser la primera. claro que sí. Le agradezco. No, Juan Carlos, yo quiero agradecerle a usted por esta entrevista, sobre todo porque hemos visto el lado humano, ¿no? La trayectoria y todo también se ha incluido en este diálogo. Quiero agradecerle la apertura que ha tenido usted, Juan Carlos, a también agradecerle a su hermano Luis Alfredo, quien nos hizo contacto para poder dialogar, para poder hablar sobre su Sí, papá y sobre todo conocer ese otro lado, ¿no? Todos conocemos el lado profesional, pero en cambio el lado humano, profesional, relacionado lo saben más los hijos y la familia. Muchas gracias a usted por haber aceptado esta entrevista.
No, a usted, Liliana, qué placentero y felicitaciones por estos programas que están rescatando la tradición oral del periodismo deportivo en Quito y en el Ecuador. Es fundamental que se hagan este tipo de trabajos para poder conservar y preservar un poco lo que es la historia del periodismo en Ecuador. No, muchas gracias a usted, Juan Carlos. Amigos oyentes y televidentes, en esta tarde hemos conversado con Juan Carlos Rodríguez, hijo del conocido periodista deportivo y también locutor Alfredo Rodríguez Col. Con él hemos dialogado sobre la trayectoria de este referente de la radiodifusión ecuatoriana y que pertenece a una de las familias más queridas de acá en la capital ecuatoriana y en todo el Ecuador, la familia Rodríguez Col. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Señoras y señores, enseguida, goles y recuerdos. La escuela del fútbol es una esquina cualquiera. Allí donde el Wambra travieso rompe el primer vidrio de la casa vecina para emprender luego su loca carrera, que no será la última precisamente. El colegio, un potrero donde el sol y el aire no se venden, pero donde hace falta mucha estabilidad en el piso. La universidad, una de esas moles de cemento llamadas estadio, donde para la graduación del crack concurren miles y miles de testigos. La de trapo, fabricada con una media cualquiera y rellena con ilusiones, trapos y papeles, con sus descomunales descosidos que le dan sabor a protesta. La de cuero, que por achatada y gastada con tantos piques, pisadas y tiros en los postes, está prohibida de ir al estadio. Y por último, la flamante número 5, a la que no se golpea sino que se acaricia porque tiene alma de mujer, son los únicos textos en los que se aprende las 5 vocales, el alfabeto y la literatura hermosa de una profesión que requiere por igual garra y calidad. Su Majestad, el fútbol. La frecuencia 1070 se engalana para presentar Goles y Recuerdos con Alfredo Rodríguez Col. Verás en su crítica, oportuno en sus comentarios. Es Goles y Recuerdos, audición matinal. Presentamos los deportes. 1070 Libertad. Bienvenidos. Goles y Recuerdos con el gentil auspicio de... Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.